Nadie nace sabiendo orar. Todos tenemos que aprender a orar. Y para eso Jesús nos dejó la guía, el modelo del Padre Nuestro, para que oremos cuando. Diga conmigo, todos los días, ¿cierto? El modelo del Padre Nuestro es para que lo sigamos todos los días. Y en el modelo del Padre Nuestro hay un tópico que dice: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto es clave en la vida del cristiano. Esto es clave en la vida del Hijo de Dios. Y entonces la pregunta es: ¿por qué tengo que pedir perdón a Dios todos los días si acaso Él ya no me perdonó? Recuerda que Él murió por nuestros pecados. Él murió para perdonar los pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, ¿por qué yo tengo que todos los días pedir perdón a Dios y confesar mis pecados? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Primero, porque cuando pecamos, ese pecado le produce dolor a Dios. Cuando tú fallas, ese pecado le produce dolor a Dios. Y aunque Él ya nos perdonó, Él espera que le pidamos perdón. Así como cuando alguien te ofendió, tú esperas que le pidas perdón. De la misma manera Dios espera que le pidamos perdón. Bien. Recuerda que por cada pecado que nosotros cometemos, Jesucristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. También confesamos nuestros pecados no para recuperar nuestra salvación, sino para restaurar nuestra relación con Dios. Escúchalo bien. El pecado afecta la relación con Dios. Y si afecta la relación con Dios, no tenemos buena comunión con Él. Pero también le pedimos perdón a Dios porque esos pecados impiden que nuestras oraciones sean respondidas. ¿Sabe por qué Dios no contesta muchas de sus oraciones? Porque tienes pecados no confesados. Y alguno dirá: pero eso fue hace tiempo y no lo volví a hacer. Sí, pero necesitas confesar. Necesitas pedir perdón a Dios. Entonces, también confesamos nuestros pecados para reconocer que hay cosas que hacemos que no le agradan a Dios. Una persona que confiesa su pecado es porque quiere apartarse del pecado. Pero una persona que no confiesa su pecado es porque quiere seguir pecando. Quiere seguir pecando, es decir, no lo confiesa porque le quiere seguir pecando, porque el pecado le agrada al alma, le agrada a la carne. Pero una persona que los confiesa, el Espíritu Santo le va a mostrar otros pecados que la persona creía que no eran pecado. Cuando tú estás orando, el Espíritu Santo te va a decir: mira, le hablaste a esta persona duro, hiciste esto no debido, y aquella cosa que hiciste esto, hiciste fraude, cometiste esto. El Espíritu Santo nos empieza a revelar cosas que nosotros creíamos que no eran pecado. Por ejemplo, hoy hay un plebiscito en la nación, anticorrupción. Y escuchando todos los comentarios de esta situación, dice que los colombianos tienen una actitud de corrupción porque como uno lo hacen, el otro también lo hace. Y entonces llamamos a eso malicia indígena, ¿cierto? Viveza. Es decir, le decimos al niño: pásese por debajo de la registradora, entre por la puerta de atrás, cuélese. Y eso lo llamamos malicia indígena. Pero delante de Dios es un pecado. Entonces tenemos una actitud de que legalizamos el pecado. Como todos lo hacen, entonces creemos que está bien. Pero mis amados hermanos, también nosotros confesamos nuestros pecados para prosperar. Dice la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará. Ahora ya sabes por qué a veces no prosperas en alguna área. Porque encubres tu pecado, porque no lo confiesas. ¿Y por qué no lo confiesa? Porque quiere seguir pecando. Hay personas que se estancan en el plan de Dios
sencillamente por pecados no confesados. También confesamos nuestros pecados para quitarle el derecho al diablo de meterse en nuestras vidas. Escúchalo bien, cuando tú no confiesas tu pecado, el diablo tiene derecho legal de acusarte delante del Padre. Por eso Dios no puede contestar nuestras oraciones cuando una persona no confiesa sus pecados. Por eso la manera más fácil de echar los demonios es confesando los pecados. ¿Recuerdan en los hermanos de la vieja guardia hace 20, 30 años los tiempos de liberación? Que duraban 2 o 3 días, fuera y fuera y fuera. ¿Sabe por qué? Porque no se llevaba a la persona a confesar, a reconocer. Y entonces cuando la persona no confiesa, pues sencillamente los demonios tienen derechos legales para estar ahí. También confesamos nuestros pecados para romper toda maldición, es decir, las consecuencias de ese pecado, la consecuencia que ese pecado trae sobre nuestra vida. Todo lo bueno o todo lo malo que hagamos en nuestra vida trae consecuencias. Y si hicimos lo malo, confesamos nuestros pecados, y entonces eso es poderoso, mis amados hermanos, porque al confesar nuestros pecados podemos ser libres de la maldición de iniquidad. El diablo ya no nos puede acusar. Pero vamos al tema de hoy. Al tema de hoy es espectacular, porque es práctico, es para vivirlo, es para practicar todos los días. Y hoy vamos a hablar, mis amados, de la falta de perdón. Recuerda, en el modelo del Padre Nuestro, ¿qué dice Jesús? Y perdona nuestras deudas, así también como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, la falta de perdón es una deuda. ¿Lo sabías? Cuando tú no perdonas, adquieres una deuda. Y aquí, cuando una persona no paga una deuda física, ¿dónde lo reportan? A Datacrédito, ¿no? ¿Y a qué más? Al Fogafín, estas cosas, ¿cierto? De la misma manera es espiritualmente. Cuando una persona tiene una deuda, una falta de perdón, está reportado en el cielo y en la tierra. Eso es tremendo. Vamos a la palabra. Libro de Mateo, capítulo 18, 23 al 35. Mateo, capítulo 18, verso 23 al 35. Voy a leer y la palabra de Dios dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Diga conmigo, quiso hacer cuentas. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndole él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano o sus ofensas. Tremenda palabra.
Mis amados, en esta parábola, el rey es Dios. Y había una persona, esa es la humanidad, que debía ¿cuánto? 10,000 talentos. 10,000 talentos no es una moneda, es un lingote. Es decir, alguien que debía 10,000 lingotes de oro. Es decir, una cantidad incalculable de dinero. Y no tenía con qué pagarla. Y pidió misericordia y el rey le perdonó. Pero este que había recibido el perdón de multitud de pecados, vino alguien que le debía 100 denarios, es decir, 100,000 pesos, pongamos. Y entonces dice que no le perdonó la deuda, sino que fue y lo acusó y lo echó a la cárcel. Y entonces cuando el rey supo esto, lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. Diga conmigo, verdugos. Y mire lo que dice aquí: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es decir, ¿qué hará el Padre Celestial? Él mismo los entrega a los verdugos. ¿Quiénes son los verdugos? Los demonios, los atormentadores. ¿Se imagina eso? Dios mismo lo entrega a que los demonios lo atormenten. Y hay muchas personas atormentadas por demonios, aún cristianos que cantan y alaban al Señor, pero por no haber perdonado están en hiel de amargura, están en una prisión, están encarcelados, atormentadores. En otras palabras, el Padre mismo entrega a la persona a los demonios. ¿Por qué? Porque por cuanto no perdonaron. Y si Dios es el que te entrega a los verdugos, Dios es el único que te puede sacar y quitar la opresión de los verdugos. Mis amados, cuando un corazón está herido, que hay algunas causas porque se puede herir, pero una de esas heridas se llama falta de perdón. Diga conmigo, falta de perdón. Mis amados, la falta de perdón es la causa de muchas enfermedades, de muchos divorcios, de muchas divisiones, de muchas idas de personas de la iglesia. ¿Por qué? Mis amados, nuestra actitud es una proyección de nuestro corazón. Nuestro rostro es la ventana del alma y nuestro rostro refleja lo que hay en nuestro corazón. Tu actitud demuestra lo que hay en tu corazón. Cuando una persona tiene falta de perdón, la refleja afuera en su actitud. La refleja afuera en su actitud. Iba a dar un ejemplo, pero mejor no, porque de pronto alguno se ofende. ¿Sí? Pero como estamos hablando de falta de perdón, todos suelten las manos ahí, suelten la mano ahí para que no diga el pastor me está diciendo a mí. ¿Cómo es la actitud de una persona que tiene falta de perdón? Generalmente se cruza los brazos, ¿cierto? Y está, aunque está ahí, pero no está. Aunque está ahí, pero no está presente. Ahora sí, acomódese como quiera, no se preocupe. Bien, ¿cómo es posible? Escúchalo bien. Cuando una persona tiene falta de perdón, lo refleja afuera en su actitud. Y eso lo saben mucho las señoras y los señores. ¿Qué le pasa? Y la señora responde, nada. Pero su actitud demuestra que hay algo. Lo mismo los hombres hacemos las mismas cosas. Los jóvenes, ¿qué le pasa? No, nada. Pero su actitud demuestra que está herido, que está herido. Mis amados, escúchalo bien. Y aquí hay una revelación poderosa. El perdón es la base y el fundamento del cristiano. El cristianismo está basado en el perdón.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que perdonó todas nuestras iniquidades, enviando a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros. Escúchalo bien. El perdón es la base y el fundamento del cristianismo. ¿Cómo es posible que siendo el perdón la base y el fundamento del cristianismo y tú tengas falta de perdón? Tú estés ofendido con el vecino, con el que vive en tu casa, con el compañero en la iglesia, con el compañero en el equipo de trabajo. ¿Cómo es posible que el cristianismo se base en el perdón y tú tengas falta de perdón? Mis amados, la falta de perdón es el pecado del silencio en la iglesia. Muchas personas se ofenden en la iglesia y la manera como se curan de la falta de perdón es yéndose de la iglesia, creyendo que así van a esconder su falta delante de Dios. Mientras tú estés callado, estás agonizando. El silencio es el idioma del dolor. ¿Qué le pasa? Nada. ¿Qué tiene? Nada. El silencio es el idioma del dolor, ¿cierto? Y es lo que Satanás utiliza para oprimir una vida. A veces, mis amados, algunos saltan, brincan, pero por dentro están sangrando con dolor. Mis amados, ¿qué es la falta de perdón? Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué es la falta del perdón? Diga conmigo, una deuda. ¿A cuánto les gusta estar debiendo y que le estén cobrando? Mis amados, la falta de perdón es una deuda que está escrita en tu historial, en tu récord, en tu hoja de vida. ¿Cómo dicen en los colegios? En su agenda, ¿en qué? En su observador. Mis amados, la falta de perdón es una deuda que está escrita en tu historial hasta que haya sido pagada, cancelada y perdonada. Si no lo haces, esa deuda estará ahí. Mientras tenga falta de perdón en tu corazón, hay un récord en el cielo y en la tierra escrito: esta persona tiene falta de perdón, esta persona está ofendida. Mis amados, y ese es el derecho legal que tiene Satanás para atacar tu salud, tu vida y tu familia. Es la puerta que se abre para que Satanás oprima tu vida. Porque cuando Dios quiere bendecirte, el diablo le dice: no lo puede bendecir porque esa persona no ha perdonado. Satanás es el acusador delante de Dios. La falta de perdón, escúchalo bien, es un pecado. La falta de perdón es un pecado. Diga conmigo, el no perdonar es un pecado. Mis amados, la falta de perdón es una transgresión de la ley del reino de Dios. Es la violación de la ley del reino de Dios. Entonces, ¿cómo puede venir el reino de Dios a nosotros? ¿Cómo podemos decir, venga tu reino, si no hemos perdonado? Si tenemos falta de perdón. La falta de perdón es un pecado delante de Dios. Ahora, ¿cuáles son las causas de la falta de perdón? Y aquí es donde te debe interesar, porque esto nos sirve toda la vida. ¿Por qué tú no perdonas? Vamos a ver algunas causas de la falta de perdón. La primera, la falta de perdón es inmadurez espiritual. La raíz de la falta de perdón es la inmadurez espiritual. Donde quiera que veas una persona con falta de perdón, porque para tener falta de perdón tienes que estar ofendido. Y cuando una persona sigue ofendida, saca a la luz que es inmaduro. Cuando veas una persona con falta de perdón, estás diciendo: allá va un inmaduro espiritual, no ha madurado. Una persona que no perdona es una persona inmadura. Segundo, lo que atrae la falta de perdón son las ofensas. Las ofensas no son de la mente,
son del corazón. Las ofensas no vienen de la mente, sino del corazón, mis amados. Las ofensas es necesario que vengan. ¿Por qué es necesario que vengan las ofensas? Porque las ofensas revelan lo que hay en nuestro corazón. Las ofensas revelan el grado de inmadurez de tu corazón. Hay personas que solamente se ofenden escuchando la predicación. Hay personas que solamente se ofenden por un detalle tan pequeño. Por eso las ofensas es necesario que vengan, porque las ofensas revelan el grado de madurez de tu corazón. Hay gente que se ofende cuando se habla de dinero, ya sea en la casa, cuando le piden la cuota, en la iglesia, se ofenden. Hay otros que se ofenden cuando se habla de gobierno, de política. Hay otros que se ofenden cuando se habla de leyes morales, de respeto. ¿Por qué? Porque las ofensas revelan lo que hay en tu corazón. Las ofensas revelan lo que hay en tu corazón. Por eso Dios ofende la mente de los hombres para revelar su corazón. Escúchalo bien, dice la palabra que las ofensas son las señales de los últimos tiempos. Dijo Jesús, en el último tiempo muchos se van a ofender. Yo no sé cuántos quieren ser parte de esa estadística de los muchos que se van a ofender, pero en el nombre de Jesucristo yo decido no ser parte de esa estadística. Yo decido madurar en el nombre de Jesucristo, porque no me voy a ofender. Pero aquí hay algo bien interesante. Los que se sienten ofendidos, porque hay unas personas muy susceptibles a sentirse ofendidos. Ellos creen que ellos nunca ofenden a otros. Y entonces me hicieron, me dijeron, me tal cosa. ¿Sí? Por ejemplo, dice la persona, pues no voy a volver a su casa. Y el otro le responde, pues no vuelva. Ah, sí, me está echando. Él me dijo que no volviera. Esos son los inmaduros. Hay una cantidad de las personas que se ofenden, generalmente no se dan cuenta que fue por ellos que se inició el problema. Mis amados hermanos, todos ofendemos de palabra y de hecho. Ahora, si todos ofendemos, tenemos que aprender a lidiar con las ofensas, a madurar. Porque donde quiera que hayan personas se pueden presentar altercados y ofensas. Tenemos que aprender a madurar. Hay algo bien interesante, mis amados. Las ofensas pueden ser justificables y no justificables. La mayoría de la gente a veces no sabe que tú estás ofendido por algo. Porque el pastor dijo, porque la persona dijo, porque en la fiesta dijeron, porque en la fiesta no dijeron, porque me invitaron, porque no me invitaron. La mayoría de la gente no sabe que tú estás ofendido por algo. Y a veces mientras unos están pasando bien, otros están por dentro destruidos por las ofensas, ofendidos. Y generalmente la mayor parte de las ofensas vienen de las personas más cercanas, de las personas que amamos, y eso nos duele. Pero ¿cuál es la base de la ofensa, mis amados? La base de la ofensa es la falta de perdón. Y una persona que tiene falta de perdón revela su inmadurez. Pero alguno dirá, pastor, es que no entiende lo que me hicieron, es que me dijeron, es que me injuriaron. Es decir, la persona se cree con derechos de estar ofendido. Es que me dijeron, es que me trataron mal, es que trapearon la casa conmigo, con mi nombre, con mi reputación. ¿Usted cree que no me voy a ofender? Algunos están ofendidos legalmente, pero escúchalo bien. Estar ofendido legalmente no te da el derecho para no perdonar. Ahí es donde radica el poder del enemigo.
Porque el diablo te quiere mantener en la prisión de amargura y hiel de amargura. Y cuando el diablo lo hace, cuando tú decides no perdonar y quedarte con la ofensa, ahí es cuando el diablo aprovecha. Algunos están ofendidos legalmente. Y escúchelo bien, estar ofendido legalmente no significa que esto agrada a Dios. Por eso debes perdonar. Es que no entiende lo que me hicieron. Es que no entiende lo que me dijeron. ¿Y eso cuánto fue? Hace 20 años. Es que no entiende cómo me trataron. Pero haya sido hoy, ayer o hace 20 años, tienes que tomar la decisión de perdonar. ¿Por qué? Porque te van a ofender en la iglesia. Te van a ofender en la casa. En la iglesia la gente es donde más fácil se van. Pero en el trabajo no se van. Dicen, no, ahí no me puedo ir. Y de la casa no se van porque mañana ¿dónde voy a dormir? Pero la iglesia sí es el caballito de batalla que el diablo utiliza para sacar a la gente por cualquier cosa. Cualquier cosa me dijeron, me miraron. Es el caballito de batalla. Del trabajo lo ofenden y dicen no. ¿Sí? Hay unos que tienen capacidad, dicen no, voy a cambiar a mi hijo porque le están haciendo bullying. Voy a cambiarlo de colegio, de instituto, de universidad, porque voy a ir a otro lado donde no lo molesten. Escúchalo bien. La falta de perdón es inmadurez. La falta de perdón es inmadurez. Mis amados, cuando una persona no perdona, te veo en una prisión. Cuando una persona está en prisión y hiel de amargura, no tiene paz, no tiene contentamiento, no se siente feliz, no se siente dichoso, se siente ahí agraviado, siempre está recordando la ofensa. Es más, no prospera. Una persona con falta de perdón no prospera. Escúchalo bien. ¿Cómo pretendes conquistar el mundo si estás ofendido porque alguien no te saludó? ¿Cómo pretendes ser empresario, ser un líder, un adorador, un gobernante, si estás ofendido por pequeñeces? Si estás ofendido por una situación que te parece que debes estar legalmente ofendido. Tercero, la falta de perdón se manifiesta porque todavía tú no has muerto a tu yo. Tienes que morir a diario. Todos los días tenemos que crucificar la carne. Es que yo soy líder. Es que yo soy pastor. Es que yo soy empresario. Es que yo soy adorador y voy a ir por las naciones cantando. Y estás ofendido con el que está a tu lado. Mira al que está a tu lado. ¿Cómo pretendes cumplir el propósito de Dios si estás ofendido con el que está a tu lado? ¿Cómo quieres ser ese grande hombre de Dios, ese empresario, esa mujer de Dios, ese adorador, ese predicador, si estás ofendido con la persona que está a tu lado? ¿Será que Dios va a colocar un gran ministerio en un inmaduro? No, Dios no lo hace. Por eso tenemos que morir al yo todos los días. Por eso, en el nombre de Jesucristo, hoy va a haber un funeral en esta casa, en esta iglesia, donde tú vas a morir al yo, al viejo hombre, en el nombre de Jesucristo. Algunos son ofendidos. Generalmente en la casa dice, voy a crecer, voy a trabajar y me voy a ir. De la iglesia les queda facilito, pues me voy. Del trabajo, si los venden, ahí no pueden, no me voy mañana porque ¿cómo? Entonces ahí sí aguantan, ahí están aguantados. Pero en lo espiritual, en las cosas de Dios, como eso es espiritual y demoníaco, es lo primero que recurren a dejar la iglesia, a dejar de orar, a dejar de leer la palabra de Dios, y luego no tienen nada de Dios en su corazón. Mis amados hermanos, y la gente se va oyendo, pero no sabe que donde vaya, Dios le va a tener uno peor que lo va a ofender el doble para que madure. ¿No hizo esa gente?
Miren, mis hermanos, a mí me estremece que allá afuera hay miles de personas que conocieron a Dios, que se congregaban en una iglesia, que alababan líderes y no están yendo a ningún lado, ni siquiera buscando a Dios, porque se ofendieron. Se ofendieron aquí, se fueron para allá. Se ofendieron para allá, se fueron para otro lado. Y luego termina, ¿por qué no? Porque los pastores son terribles, porque los pastores son tremendos, porque los pastores son tal y tal cosa. ¿Sí? Sencillamente son inmaduros. Se ofendieron y no maduraron en su corazón. ¿Cómo pretendes alcanzar las estrellas y ser ese gran hombre o mujer de Dios que anhela, si no perdonas la ofensa que te hicieron? Si eres un inmaduro, estás huyendo y no sabes que las ofensas van a venir. Dios te va a bendecir, pero tienes que soltar esa inmadurez. Las ofensas vienen ¿para qué? Para revelar tu corazón. Las ofensas vienen para revelar tu corazón, para revelar en qué área eres inmaduro, porque a veces es por área. ¿Recuerda? En esta área es inmaduro, en esta situación es inmaduro. ¿Ve? No aceptan una corrección, no aceptan una palabra fuerte, porque son inmaduros. Ahora, algunos creen que patalean y que eso no tiene consecuencias, que tiene sus pataletas, su inmadurez, y eso no tiene consecuencias. Claro que sí, mis amados, la falta de perdón tiene consecuencias. La primera es, en el mismo momento que caíste en la falta de perdón, el corazón se endurece. Una persona que no perdona, su corazón se endurece. Y entonces, ¿qué pasa? Un corazón endurecido no percibe a Dios, no oye la voz de Dios. Y eso lo notamos en la alabanza y la adoración. Ya no puede adorar, ya no siente la adoración, ya no quiere levantar las manos a Dios, porque su corazón está endurecido por la falta de perdón. Un corazón endurecido no percibe a Dios. Por eso cuando David pecó, él pudo comprobar eso. Pudo comprobar cómo su corazón se endureció y no sentía a Dios, no sentía la presencia de Dios. Mis amados, la actitud refleja lo que hay en nuestro corazón. Segundo, la falta de perdón te impide sentir la presencia de Dios. Un corazón endurecido con falta de perdón no siente la presencia del Señor. Tercero, la falta de perdón contamina el fluir de la unción. Cuando una persona tiene falta de perdón, lo que hace, ministra bajo una unción contaminada. Cuando un corazón está herido, eso atrae a Satanás. Donde hay sangre hay demonios. Espiritualmente, algunos que han visto y se les abre el mundo espiritual, lugares donde han habido asesinatos, muertes y tragedias, pueden ver los demonios ahí, porque al diablo le gusta la sangre. Por eso el diablo se inventó una serie de Frankenstein, el vampiro, porque eso refleja el infierno. A los demonios les gusta la sangre, les gusta ver la muerte, les gusta ver la destrucción. Y hay algunos que se fascinan con eso a través de YouTube. Ver demonios, ver sangre, ver accidentes. Uy, cómo quedó eso, la cabeza le quedó por allá. Y son felices. Mi amado, te estás comparando con los demonios, porque a los únicos que les gusta el derramamiento de sangre es a los demonios. Ellos son felices donde hay muerte, donde hay destrucción, para estar viendo esas cosas. Mis amados, cuando el corazón está herido, un corazón herido está sangrando. Y un corazón herido, si está sangrando, eso atrae a Satanás. Los demonios están atraídos a la sangre. La persona herida está sangrando y los demonios saben. Por eso dice la palabra: no deis lugar al diablo, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo.
Es decir, nosotros nos podemos ofender y darnos ira, porque es un sentimiento que Dios colocó. Pero no permita que el día pase sin antes perdonar. Decide perdonar, porque si no, hay una cantidad de demonios que están esperando que tu corazón sangre para oprimir tu vida y para mantenerte en presión y el de amargura. Mis amados, cuando tú no perdonas, tú te conviertes en la cosa que no perdona. Es decir, una persona se conforma al dolor, se siente feliz, sintiéndose triste, aparentemente. Es decir, le gusta sentirse triste, deprimido, ¿sí? Y entonces ese dolor se convierte en él. Por eso algunos dicen mi cáncer, mi artritis. Y hay un demonio que se está levantando. Hay muchos que son felices. No, es que yo soy hipoglicémico. Como si eso fuera un título universitario. ¿No han escuchado? No, es que yo soy hipoglicémico. Es que yo soy así como eso, si fuera tremendo logro. Porque se conformaron a esa situación. Porque se conformaron al dolor. Porque se terminaron asemejándose a la cosa que tenían ahí. Mis amados, eso se convierte en ellos. Cuando una persona se convierte en una cosa, esta situación le da una excusa para no hacer las cosas que Dios le manda. No, es que no puedo ayunar porque yo soy hipoglicémico. No, es decir, eso le da una excusa para no funcionar, para no hacer las cosas que Dios le mandó a hacer. Yo no hago nada en la iglesia porque es que me hirieron, porque es que tal cosa. Y algunos compran las ofensas de otros. Alguien tuvo un problema en la iglesia y entonces toda la familia lo tuvo. Y todos se van. A veces se van 10 y 15 de la iglesia porque solamente tuvo un problema. Porque son inmaduros y tienen el mismo espíritu. Mis amados hermanos, esa situación de convertirse en una cosa es una excusa del dolor para la persona excusarse y no hacer nada. Número 5, la falta de perdón no puede vivir en el presente de Dios. Una persona con falta de perdón siempre está hablando y recordando el pasado. Si siempre hablas de lo que me hicieron, de lo que te pasó, tú no tienes nada del presente, de la hora de Dios. Por eso aterriza y vuelve al presente. Siguiente, cuando tú no puedes perdonar, tú no puedes avanzar en ninguna relación. Escúchalo bien. Proverbios 18:19 dice: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Es decir, se convierte, una persona ofendida es impenetrable. Dice, prefiero muerto que escolorido. No da, no perdona. Conocí una mujer con cáncer muriéndose 3 días antes de morir, y vino la mamá a pedirle perdón y no la quiso recibir. Porque son como fortalezas. Ya esa persona no puede penetrar nadie, está cerrada. Y sencillamente se excusa, mis amados. Entonces, eso explica por qué mucha gente, adultos, se comportan como niños. ¿Por qué a algunos le da pataletas? Si siempre se van recordando cuando era niño y allá se quedaron. Eso explica por qué espiritualmente algunos no crecen. 20, 30 años en el evangelio y no crecen. Cuando vino la ofensa y luego vino la falta de perdón, ahí paró el propósito y ahí paró el llamado. Se quedaron en la niñez. Por eso hoy tienes que salir de esa prisión. Tú ves que otros avanzan, van de gloria en gloria, de poder en poder, y tú estancado en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no has perdonado.
Cuando tú veas una persona que no se estanca en la vida, que empuja los límites, que siempre trae cosas nuevas, esta persona no se quedó en el dolor del pasado. Pero cuando tú ves una persona estancada, que no avanza en la vida espiritual, que no avanza en su vida familiar, que no avanza en sus finanzas, hay algo. Hay falta de perdón. Abrió la puerta para que los atormentadores lo tengan o la tengan en prisión de amargura. Por eso, mis amados, hoy tienes que salir de esa prisión. Recuerda, la deuda ha sido pagada, pero hay un récord, pero hay un historial que dice: tú no has perdonado. A mí me impactó, porque yo, haciendo este estudio, me recordé de una ofensa de hace 3 años. Y a veces uno se cree que está legalmente ofendido, que es que me hicieron tanto que yo merezco estar ofendido y tener falta de perdón. Pues yo sé que el Espíritu Santo les va a traer algunas cosas que hicieron, situaciones que pasaron, y que eso es lo que los mantiene en hiel de amargura, en prisión de amargura. Por eso no pueden avanzar en la vida. El diablo dice: hay un derecho legal, yo tengo derecho sobre tu vida. ¿Cuántos de ustedes han visto personas estancadas en su llamado? Que tenían tremenda ministerio, tremenda unción, tremenda gracia, y luego se estancaron porque algo pasó, le dijeron algo y entonces se ofendió y decidió permanecer ofendido, mantenerse así en esa ofensa. Por eso, mis amados, arranca esa falta de perdón, échala fuera de ti, mira hacia adelante, no te quedes con tu dolor. Hay tremendos ministerios. Uno dice: esta persona, ¿qué le pasó? Si cuando oraba a los enfermos se sanaban, porque le hicieron algo y entonces dijo: pues no lo hago más. No, ayer hablamos con una persona, un chico que tiene una promesa de adorador, y dice que canta muy hermoso, pero un día se burlaron de él y decidió no más hacerlo. Y por ahí hay muchos ministerios frustrados que no crecen, que no avanzan, porque un día decidieron no perdonar. Un día decidieron quedarse con su falta de perdón. Un día decidieron entrar en prisión, en hiel de amargura, y no avanzan en su vida, no avanzan en su ministerio, porque alguien les hizo algo, porque alguien les dijo algo, y sencillamente se ofendieron y botaron todo porque no perdonaron. Mis amados, la falta de perdón es justificada por la razón, y una persona con falta de perdón está amargada legalmente. No, es que yo tengo derecho a estar ofendido. Es que yo tengo derecho a estar ofendido porque en la Navidad de hace 5 o 10 años a todos le dieron regalo y a mí no me dieron. Yo tengo derecho a estar ofendido. Yo tengo derecho a estar ofendido porque un día el jefe me dijo esto, el pastor me regañó. Entonces yo tengo derecho a estar así. Y están ofendidos legalmente, están amargados legalmente, y por eso no van a crecer en la vida. Mis amados, tú no perdonas una falta, y Jesús te ha perdonado multitud de pecados. Tú no perdonas una situación que hicieron, y Jesús perdonó multitud de pecados de tu vida. Por eso no avanzas. Por eso una de las cosas que tenemos que desarrollar es piel de cocodrilo y frente de pedernal. Eso fue una palabra profética que le dieron a mi esposa. Tiene frente de pedernal. Piel de cocodrilo no, eso me consta que no. Pero piel de frente, es decir, van a venir muchas palabras y uno tiene que mantenerse firme ahí. Van a venir situaciones, acusaciones,
y tú tienes que mantenerte firme, porque si no, vas a estancar todo lo que Dios quería hacer contigo. Y Dios quería llevarte a las naciones, pero el barro se echó a perder, y lo único que pudo hacer fue una vasija para ir a Girón, para ir a Piedecuesta, porque no dio más. ¿Por qué? Porque mismo tú cerraste la bendición. Mis amados, la falta de perdón será el juicio del mañana, porque te vas a convertir en eso que tú no perdonaste. Si estás amargado por algo que te hicieron, tú te vas a convertir en amargura. Allá va amargura. Esa es amargura. ¿Por qué? Porque la persona se convierte en esa cosa que mantiene. Mis amados, tú estarás en prisión hasta que perdones a los que te ofendieron. Hasta que tú no perdones a los que te ofendieron, vas a estar en prisión de amargura. Hasta que José perdonó a sus hermanos que lo vendieron, Dios lo bendijo y Dios le dio también con sus hermanos. Hasta que José no perdonó, Dios no lo pudo bendecir. Cuando José perdonó a sus hermanos, Dios lo promocionó a ser primer ministro de Egipto. Y no solamente eso, sino que también lidió con sus hermanos, trató con ellos. De la misma manera, hasta que tú no perdones, Dios no va a lidiar con esa persona que te ofendió. ¿Sabe qué dijo José? José dijo: Jehová me hizo olvidar. Y Dios le dice: como perdonaste, te voy a colocar de primer ministro de Egipto. ¿Sabes cuántas cosas están aguantadas en tu vida por la falta de perdón? Cuando tú perdonas, Dios hace algo poderoso. Lo que dice en el Salmo 23, Dios hace que nuestros enemigos vean la bendición. Dice: aderezas, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, de mis acusadores. El enemigo se va a revolcar viendo la bendición sobre nosotros, pero cuando decidamos perdonar, hasta que tú no perdones, tú no puedes olvidar. Ah, pastor, es que siempre me acuerdo. No has perdonado. Una de las cosas que hace el perdón es que hace olvidar. Eso dijo José: Dios me hizo olvidar. Y dice la palabra: verás tu miseria como aguas que pasaron, o ni te acordarás de ella. Es decir, ya no nos acordamos, nuestro corazón está limpio. Mis amados, la falta de perdón es un lugar donde nosotros hablamos. Porque cuando una persona está ofendida, habla desde ese lugar, habla con dolor, ministra con dolor. Escúchalo bien. Dios me guarde de hablar de los hombres de Dios, pero no hay más hermoso que escuchar una prédica de una persona sana del corazón. Pero una persona que está herida habla desde su punto de vista y siempre está hablando de los demás. Por eso no hay más hermoso que escuchar una palabra de una persona que está sana por dentro. Y una persona que está sana por dentro no vive hablando y murmurando de los demás ministros de Dios. Una persona que está enferma, que tiene falta de perdón, sus prédicas siempre son de pullas, son de indirectas, son de cosas, porque esa persona está hablando desde el lugar donde está, de su dolor. Y una persona que ministra en dolor, eso va a repercutir en las personas que lo escuchan. Qué lindo es escuchar a alguien enseñar sin dolor. Porque
Cuando tú no perdonas, tú hablas a través de tu dolor y eso contamina la unción. Cuando tú no perdonas y siempre lo que hablas, sea que compartas con una persona en tu casa o en un grupo, siempre lo que hablas es dolor, porque estás hablando por la herida, ¿cierto? Porque no has perdonado. Ahora, ¿cómo ser libre de la falta del perdón? Mis amados, arrepintiéndonos, porque de todo aquello que tú no te arrepientes va a endurecer tu corazón. Si hay algo que tú no te has arrepentido, en esa área tienes el corazón endurecido, porque la falta de perdón es un pecado. Si tú quieres perdonar, tú no lo puedes hacer en tus fuerzas. Tú necesitas la gracia de Dios. Porque algunos dicen, no, yo no lo odio, pero tampoco lo quiero. ¿Qué quiere decir? Que está herido, que está herido, que está herida. Y ahí es donde sencillamente el enemigo se fortalece. La falta de perdón debe ser una acción de nuestra boca y nuestro corazón. Tenemos que confesar. Estudiando esta prédica, Dios me trajo a mi mente una situación. Había un proveedor, una mujer, no la conozco, pero se ve que es una mujer recia, fuerte. Y una vez le hice el primer negocio. Generalmente en el trabajo uno negocia 90, 60 a un plazo para pagar. Y yo me pasé unos días y esa mujer me trató duro. Me dijo, eso no es mi problema. Usted hace lo que tenga que hacer, pero mi plata me la consigue. Una tremenda situación. Y yo me dolí con esa persona. Y tenía ese dolor ahí. Tenía ese dolor ahí porque esa mujer me humilló. Porque no era que era un año sin pagar, no, eran 3 o 4 días que se pasaba. Y esa mujer fue fuerte. Y ese dolor quedó en mi corazón y yo duré como 3 años con ese dolor. Hasta que un día me saqué ese clavo. ¿Y sabe qué? Eso fue el año pasado. Le dije, ¿sabe qué? Usted no me humilla con su plata. Haga lo que se le dé la gana. Y yo le voy a pagar, sí, en esta semana. Y pum. Le traté fuerte, llegué, como dirían a alguien, como dirían por ahí, la puse en su sitio, la estropeé, le hablé duro, porque yo estaba herido. Porque yo estaba herido. Y entonces una de las cosas, tratando esta serie, Dios me trajo a mi memoria eso. Y me trajo esta situación y empecé a decir, Señor, perdóname. Porque primero tenemos que pedir perdón a Dios. Perdóname, Señor, porque me dejé llevar de mi ira. Perdóname, Dios. Y luego, sí, pero tienes que pedirle perdón a ella. Porque es muy fácil, Señor, yo ya perdoné, listo, amén. No. Y entonces, el jueves aquí en la iglesia, mirando esta predicación, terminé y el Espíritu Santo fue más fuerte que yo. Y me venció y tomé el teléfono, eran como las 6 de la tarde. Generalmente en ese tiempo ya en la empresa no están. Me contestó. Yo le dije tal, dice, sí, yo me extrañé de que usted me hubiera hecho así, pero no se preocupe, ya tranquilo. ¿Qué necesita? ¿Cuánto le mando de mercancía? Y me volvió a fiar. Mire lo que hace pedir perdón, cómo se restablecen cosas. Y a veces uno sí está herido y uno está con ese resentimiento. Por eso, mis amados, en esta vida nos van a herir y en este día vamos a herir a otros, vamos a ofender a otros. Pero si algo te hirió, pide perdón y habla a la persona. No permita que pase el día, porque si no, el diablo te mete ¿en qué? En prisión de amargura.
El diablo tiene derecho legal para oprimir nuestras vidas. Y si eso dice la Biblia, así estaba yo. Pero en el nombre de Jesucristo eso se acabó. Porque yo confesé, porque yo pedí perdón, porque la palabra de Dios me restauró, porque la palabra de Dios me acosó. Como dice la palabra, me sedujiste y más fuerte fuiste que yo y me venciste. Pero el problema es que a algunos el orgullo es más fuerte, la carnalidad es más fuerte y no lo pueden hacer. Mire lo que yo perdí por ofenderme. Y claro, decía, yo tengo derecho porque ella me trató mal. Yo tengo derecho porque ella fue así. Y me perdí de que 1 año, 2 años me mandara más mercancía, me vendiera, comprara. Pero luego escuché la palabra de Dios, lo entendí. Por eso, cuando en el negocio a veces uno fía a personas, y cuando yo tengo que cobrar, siempre digo, otros han tenido misericordia de mí, yo tengo que tener misericordia. El primero que tuvo misericordia fue Jesús en mi vida. Él perdonó multitud de pecados. ¿Cómo yo no voy a perdonar? Yo voy a borrar. ¿Cómo yo voy a dañar una relación por 100, por 200, por 1 millón, por 2 millones de pesos? ¿Cómo yo voy a dejar de hablar con una persona por una situación así? Si Jesús perdonó multitud de pecados, si Jesús perdonó multitud de pecados, ¿cómo yo no lo voy a hacer?